El título de esta charla, El periodo de las revoluciones como modelos globales, toma el concepto de alguna manera de lo que planteaba Mario Góngora respecto a la idea de que a partir de mediados del siglo XX en Chile surge la idea de proyectos globales que buscan resolver una crisis en que está Chile en ese contexto. Acá lo que yo voy a mostrar un poco esos elementos, cómo esa eventual crisis podría estar ahí todavía subyacente. Y hay varias historiografías que ha abordado este tema y sin embargo más bien desconocida. Generalmente la historiografía ha trabajado, más bien el conocimiento de la historia reciente toma el periodo de la Unidad Popular o el 11 de septiembre de 1973 en adelante, pero no considera lo que ocurre antes. Y a mí me parece que es muy relevante para comprender todo el proceso histórico, incluso en la actualidad. Para eso, primero uno tiene que entender el caso de Chile en lo que uno podría entender como el sistema mundo, es decir, cómo está situado Chile en el contexto internacional del siglo XX. Sin considerar eso, es muy difícil entender el caso chileno o la situación de Chile de manera adecuada. Y cuando hablo del sistema mundo me refiero a las interrelaciones que existen a nivel global entre nuestro país y el resto del mundo y el resto del continente en ese contexto. Primero, uno tiene que considerar que a inicios del siglo XX, el siglo XX se inicia con la Primera Guerra Mundial. Y eso tiene un impacto a nivel global que en ese contexto obviamente los actores no lo dilucidan, pero es un impacto importante en varios sentidos, ¿cierto? La Primera Guerra Mundial en parte contribuye luego al proceso de la Revolución Rusa, al desmoronamiento, ¿cierto?, del zarismo, a una reconfiguración del mundo europeo, donde las potencias obviamente van tomando distintas posiciones producto del conflicto bélico. El caso, por ejemplo, alemán probablemente es el más decidor, ¿cierto? Todo lo que implica la derrota en la Primera Guerra Mundial, y luego el Tratado de Versalles va cimentando lo que probablemente después va a ser el terreno fértil para el auge del nazismo y el desmoronamiento de la democracia de Weimar, etc. Por lo tanto, considerar el tema del periodo entre guerras me parece muy importante para el caso chileno. Es decir, qué implicancias tuvo el periodo entre guerras en el caso, o para el caso chileno, es muy decidor. Vamos a ir viendo que hay cuestiones que parecen lejanas en términos del mundo europeo, pero que en Chile sí se están produciendo. Es interesante porque es un mundo no tan conectado como el nuestro, pero que igual manifiesta esa conexión. Luego obviamente está la crisis del año 29, que probablemente tiene un impacto. Algunos dicen que en Chile o nuestro país es el más impactado por la crisis del 29. Una crisis que afecta a toda la economía a nivel, ¿cierto?, global, o la economía más bien, digámoslo así, occidental de la época. Y en el caso chileno eso afecta fuertemente, muy fuertemente. Hay un auge en ese contexto del proteccionismo generalizado. Todos los países de alguna forma evalúan el diagnóstico de la crisis del liberalismo económico en esa época y por lo tanto se abocan al proteccionismo, surge un nacionalismo. No es solo el intervencionismo socialista el que surge en ese contexto, sino que también hay un nacionalismo corporativista, hay un capitalismo proteccionista que toma mucha fuerza en este contexto. Se produce obviamente un mayor intervencionismo económico y que luego de la Segunda Guerra Mundial genera la llamada Guerra Fría, que marca y que termina, ¿cierto?, en 1989, en términos. En el contexto mundial, además, después de la Segunda Guerra Mundial, se va produciendo una reestructuración
no solo de poder a nivel de las potencias, sino que además una reconfiguración, digámoslo así, ideológica, una reconfiguración en términos económicos del mundo. Entonces, por ejemplo, está la división, tiene como un láser, ¿o no? El láser ahí. Ahí está. La división este-oeste, que es obviamente la división propia de la Guerra Fría, ¿cierto? En el fondo el bloque comunista o el ámbito comunista y el ámbito capitalista. Pero además, dentro de este contexto, después de la Segunda Guerra Mundial, hay un proceso, ¿cierto?, marcado por la descolonización de los países, ¿cierto?, donde se empieza a producir también la división entre países ricos y países pobres. No es solo la división entre países capitalistas y países comunistas o entre el eje capitalista-comunismo y comunismo, sino también se empieza a producir una división entre los países del norte, que son considerados los países industrializados, versus los países del sur, que son los países pobres. Muchos países que dejan de ser colonias terminan siendo o son países pobres, no países desarrollados. Y por lo tanto se empieza a desarrollar la llamada teoría del tercer mundo. Es decir, está el mundo capitalista de los países del norte, países ricos, capitalistas del norte, y están, ¿cierto?, en el fondo el bloque soviético, el bloque comunista, que también se vuelve una potencia industrial, y el tercer mundo, que serían los países pobres. Y en torno a ese eje también está la disputa, y Chile también ahí está involucrado. Posteriormente, vamos a ver eso después, pero posteriormente también además surge la teoría del subdesarrollo. Es decir, empieza una discusión sobre por qué los países pobres siguen siendo pobres. Y ahí hay una disputa ideológica, obviamente, porque algunos dicen, bueno, hay que es el capitalismo o es el comunismo en base a estas discusiones. ¿Cuáles son las causas del subdesarrollo? ¿Por qué hay países que se mantienen en el subdesarrollo? ¿Por qué subsiste el subdesarrollo? Etcétera. Es toda una discusión que se produce a lo largo del siglo. Esas teorías del desarrollo, que surgen aproximadamente en los años 60, son distintos los autores y las personas que van planteando esto. Hay dos elementales o dos teorías del desarrollo claves en esto, y que son importantes entenderlas porque uno va entendiendo después el contexto chileno también. Uno es el de la modernización, que lo que indica es que las sociedades tradicionales tienen que abandonar esas estructuras tradicionales. Por ejemplo, una sociedad agraria con una estructura agraria tradicional tiene que dejar eso para alcanzar o empezar a dar el salto al desarrollo. Pero la discusión aquí tiene que ver con que si ese proceso se produce mediante una reforma paulatina o mediante la revolución. Y entra un concepto que es clave en eso. Es como, ok, ¿cómo damos el salto al desarrollo? ¿A través de una reforma o a través de una revolución? Otra teoría es la teoría de la dependencia, que plantea que el problema que origina el subdesarrollo tiene que ver con las relaciones imperialistas. Es decir, que hay países que son o están sometidos al imperialismo de potencias que, por ejemplo, explotan sus recursos naturales, que utilizan sus recursos o sus tierras y no hay un retorno. Ese es como un poco el discurso. Pero acá se incluyen estas teorías que estos países tienen oligarquías que son funcionales a ese imperialismo. Y como son funcionales, permiten que en el fondo los países ricos exploten a los países pobres y esas oligarquías se enriquecen a través de esa explotación. Aquí entra fuertemente el discurso de la autodeterminación, mediante el cual se asume que estos países, entonces, que están sometidos al imperialismo, podrían efectivamente liberarse. Si uno lee, por ejemplo, el libro del buen salvaje al buen revolucionario, Carlos Rangel, él critica esta teoría porque está muy fuertemente arraigada en la idea de que, por ejemplo, en el caso de América Latina, se plantea que
América Latina sería distinta si no hubiera sufrido el imperialismo primero español y luego si no estuviera bajo el imperialismo americano. Obviamente Rangel cuestiona esa tesis porque no tiene un asidero en términos estrictos. Pero estaba esa tesis operando, o estaba esa tesis en esta discusión. ¿Qué pasaba en Hispanoamérica en este contexto? Esto es lo importante. En el contexto hispanoamericano, la crisis del modo del patrón de desarrollo se hace muy evidente a inicio del siglo XX. En el caso chileno, por ejemplo, se discute respecto a la crisis del centenario y todos los autores empiezan a evaluar y a considerar que Chile está en una crisis porque hay una alta pobreza, hay un sistema político que está también entrando en crisis en ese contexto. Y por lo tanto la expectativa que eventualmente se asumía en el siglo XIX de avanzar hacia el desarrollo, una industrialización, etcétera, no se ha cumplido. Y por lo tanto hay una crisis a inicio del siglo XX en Chile, que además se sostiene en el tiempo. Ahí vamos a ir viendo en el detalle cómo eso se sostiene en el tiempo. Luego, posteriormente, lo que ocurre, y esto es un hecho puntual histórico que altera todo el contexto hispanoamericano, es la Revolución Cubana. La Revolución Cubana altera todo el escenario hispanoamericano, latinoamericano, y hace que estos proyectos globales tomen otro cariz. También hay un elemento muy importante que hay que considerar, que en el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos, frente al proceso de la Revolución Cubana, quiere evitar otra revolución cubana en el continente. Y por lo tanto, se inicia el proceso o el plan de la Alianza para el Progreso, que busca ayudar a los países hacia el desarrollo o impulsarlo hacia el desarrollo, evitando el surgimiento de otra Cuba en América Latina. Y también, ligado con todo este contexto, surgen estas políticas de desarrollismo económico, que en muchos casos son o terminan siendo contraproducentes para el desarrollo. Obviamente, como esto es historia, los actores en ese contexto no saben bien los efectos de esto. Es decir, los actores están sometidos a su contexto. No tienen una bola de cristal para decir, miren, en realidad estas medidas van a ser erradas o contraproducentes. Van funcionando bajo ese contexto. ¿Qué es lo que pasa en Chile? Y esta es como la primera tesis que es importante tener en consideración, es que en Chile hay intervencionismo durante gran parte del siglo XX. Intervencionismo económico y un auge del colectivismo muy creciente durante todo el siglo XX, sin mediar qué tipo de gobierno es. Aquí no es un tema de gobiernos de derecha o de izquierda, es un intervencionismo y un colectivismo creciente de parte de todos los gobiernos. Eso es lo que va ocurriendo en términos estrictos. ¿Qué es lo que ocurre? Y es muy importante primero tener en consideración es que hay una irrupción y un cambio que uno podría considerar propio del siglo XX, pero además propio de la época, que es la irrupción de las masas, en términos estrictos de la política. Si la política en el siglo XIX era más bien oligárquica, ¿cierto? Y las masas no se involucraban en las cuestiones políticas, en el siglo XX las masas se empiezan a involucrar en la política. Y aquí los actores políticos obviamente se adecúan a esa irrupción. Y por ejemplo, Arturo Alessandri obviamente lo que hace es una dinámica populista de irrupción de masas. Él habla a las masas, ya no le hablan los grupos oligárquicos a nivel político, sino que le habla a las masas como su gran representante. Pero si se fijan, con el contexto mundial, el sistema político en Chile entra en crisis a partir de los 20. Y es una crisis de la cual no sale durante todo el siglo XX, a mi parecer. O sea, en el fondo termina, gran parte del siglo XX sigue la crisis. ¿Por qué? Porque durante el gobierno de Alessandri se produce, ¿cierto?, la sublevación. Alessandri tiene que salir. Se redacta esta nueva constitución que le da más atribuciones al presidente. Se acaba en el fondo el régimen parlamentario
que se sostenía desde 1891, que además no había alterado la Constitución del 33, es decir, se mantenía la misma constitucionalidad, sacaba la Constitución del 33, sacaba el régimen parlamentario o el sistema parlamentario o el predominio del Parlamento y se pasa a un régimen presidencialista. Sin embargo, recién prácticamente 2 años después de promulgada la Constitución, irrumpe, y a mi parecer esto es expresión de la crisis, la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo. Y aquí hay un punto clave en esto, es que aquí se empieza a hacer evidente que hay un elemento que va a ser frecuente en toda la política nacional, que es el decisionismo político. Es decir, la idea de, miren, el Congreso o el Parlamento no es lo importante, es alguien que tiene que tomar decisiones. Lo que necesitamos es alguien que tome decisiones rápidamente. Eso se instala fuertemente a lo largo de todo el siglo XX prácticamente. Pero Ibáñez tampoco dura tanto en ese proceso. El sistema o la crisis sigue sosteniéndose en el tiempo y en el 31 ya hay un llamado gabinete de salvación, que es como, ok, ¿cómo reordenamos esto para evitar agudizar la crisis? Pero ese gabinete duró 1 año y surge la República Socialista, que es más bien como una mezcolanza corporativista, ¿cierto?, en ese contexto. Y yo aquí anoto algo que es clave en términos históricos, que es el decreto ley 520. Porque el decreto ley 520 lo que implica es que el Estado puede intervenir en la propiedad, puede expropiar la propiedad en función de la no utilización de la propiedad, en función del bien común, etc. Por lo tanto, ahí hay una apertura, un cambio radical en términos de la acción interventora del Estado sobre la economía. Mucho más fuerte, mucho más evidente. Vuelve a la Alessandria en el 32 bajo la idea de que va a haber una estabilidad en el sistema. Pero la crisis no se resuelve en términos estrictos. El intervencionismo sigue. A lo largo de todo este periodo hay intervencionismo desde cuántas panaderías había, cuál era el precio del pan, qué tipo de pan se hacía. En distintos bienes de primera necesidad se aplicaban controles de precios. Por lo tanto, había un sistema muy, muy controlado. Es un mito pensar que el sistema económico era libre en este periodo. Era muy intervenido, altamente intervenido. Y además muy sujeto a la arbitrariedad de la autoridad. Era muy intervenido. Luego viene el periodo de los gobiernos radicales, que si no me equivoco ya los vieron, pero la intervención sigue. Y el discurso intervencionista también se sostiene en el tiempo. Luego viene Carlos Ibáñez y el tema viene. Se sostiene en el tiempo esta lógica de intervencionismo y colectivismo. Y lo clave es lo que yo digo que es el tema del decisionismo político. Ese es un elemento que va a estar a lo largo de todo este periodo. Entonces aquí tenemos primero la irrupción de las masas, donde los actores políticos lo que hacen es sostener su carácter oligárquico, pero a través del populismo. Ok, el populista sigue siendo un oligarca que canaliza a las masas. Se derrumba el régimen parlamentario y eso tiene una implicancia política, porque al derrumbarse el criterio del régimen parlamentario, el decisionismo tiene más espacio para tomar posición. La primera expresión de decisionismo es la República Socialista en términos estrictos. Y en ese contexto se intenta entonces abordar el tema económico a través de la industrialización sustitutiva de importaciones, que en el fondo es una economía hacia adentro. No es una economía abierta, es una economía cerrada en el fondo. Pero aquí hay un factor que no sé si los actores de la época lo manejaban, pero es el tema de las ventajas comparativas. Y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que yo no sé si Chile tenía las ventajas comparativas para producir un auto, por ejemplo. No creo que hoy día las tenga tampoco, ¿cierto? Porque en términos de volumen, la capacidad de una gran potencia de producir muchos autos versus un pequeño país, obviamente que hay ventajas comparativas que nosotros no tenemos. Por lo tanto, la industrialización sustitutiva de importaciones que se plantea como una política para resolver el problema económico
probablemente termina siendo más contraproducente en ese contexto. Los gobiernos radicales de alguna forma sostienen el sistema, pero es un carro muy pesado en términos estrictos, donde además distintos grupos profitan del sistema. Y esto no se resuelve en términos concretos. Nunca se resuelve porque el aparato estatal sigue siendo el elemento articulador. Como llama O'Donnell, ¿cierto? En el fondo este Estado popular, ¿cierto? Un Estado popular donde el elemento de cohesión es el Estado. Por lo tanto, todas las clases medias, ¿cierto? La mayoría trabaja en el Estado, las oligarquías tienen un cierto control político del Estado, y las masas de alguna forma están fuera del sistema político, no están incluidas en el sistema político, y eso también va marcando el surgimiento de partidos, el Partido Socialista, el Partido Comunista, organizaciones obreras que van reclamando su también participación en el sistema. Esto obviamente en el contexto mundial también ocurre. ¿Qué es lo que pasa entonces? Está lo que llaman el patrón mesocrático, es decir, las clases medias de alguna forma son, digámoslo así, absorbidas en el sistema a través de el trabajo estatal, las funciones estatales. El Estado es grande. El sistema político sigue siendo oligárquico en términos estrictos. No es una democracia de masas en términos concretos, sino que sigue siendo un sistema muy oligárquico, muy elitizado, donde las masas en el fondo reclaman, pero no son representadas. Hay una economía hacia adentro y por lo tanto Chile está, en términos económicos, muy fuera de la orbe mundial. Está esta industrialización sustitutiva, la ICI, y el capitalismo altamente regulado. Es altamente regulado. Los grupos industriales, en el fondo, profitan también del sistema regulado. No son promercado los empresarios de la época. Son propiedad, pero no promercado. Ellos, en el fondo, profitan del mismo sistema. Por lo tanto, un sistema con una estructura de cuerpos, donde distintos grupos y cuerpos van tratando de obtener algo del sistema. Entonces, ¿en qué se traduce todo esto? Chile tenía alta pobreza en todo este periodo, niveles de analfabetismo altísimos, desnutrición infantil altísima, obviamente bajo crecimiento, una inflación que prácticamente era endémica. No había baja inflación, la inflación era algo normal. Un permanente intervencionismo estatal en la economía frente a estos fenómenos, donde el intervencionismo se presumía que podía resolver el problema, pero lo agudizaba, y por lo tanto un círculo vicioso. Más intervencionismo estatal contribuía a más pobreza, y por lo tanto el analfabetismo, la desnutrición, no se resolvían. Y aquí hay una paradoja, que es que el sistema político era visto como ejemplar. Era un sistema político que se mantenía en el tiempo. A diferencia de lo que ocurría en el resto de los países vecinos, donde eventualmente había caudillismo y sistemas de inestabilidad política permanente. Pero era a nivel social y económico un atraso importante. Y en ese contexto entonces empieza a surgir la idea de los proyectos globales. ¿Qué es lo que empieza a surgir primero? Es, ante el diagnóstico de que hay atraso, de que hay pobreza, que hay desnutrición, hay que superar el modelo de desarrollo. Hay que superar entonces el modelo económico, tenemos que pasar a ser industrializados, etc. Hay una serie como de propuestas o pretensiones en ese contexto. Obviamente, como un sistema que está en crisis, empieza a entrar en crisis también el sistema mesocrático, es decir, la capacidad de absorción de las clases medias también empieza a entrar en crisis. Hay un libro ahora reciente
No lo quise incluir porque me desvía del tema, pero hay un libro reciente de Peter Turchin que habla sobre el tema de cómo la sociedad en un momento dado aumenta el flujo de grupos que reclaman ser élites, pero no hay suficientes sillas. Él usa la idea de la silla musical, no hay suficientes sillas y entra en crisis, porque uno tiene que pensar que había un sistema que generaba acceso a educación, no generalizado como hoy día, pero las clases medias accedían a educación y por lo tanto las clases medias también reclamaban un lugar en la toma de decisiones. Y entonces empieza a entrar en crisis el mecanismo, ¿cierto? Los partidos además se empiezan a desprestigiar porque no son capaces de resolver el problema. Está la pretensión o la necesidad de superar la pobreza porque la pobreza extrema era muy grande, había mucha gente pobre en este contexto. Pero además, ideológicamente empiezan a surgir dos elementos que son claves. Por un lado, en el contexto mundial se empieza a visualizar que el comunismo empieza a ser visto como una opción. Esto no solo con la Revolución Cubana, mucho antes ya se empieza a ver. ¿Qué es lo que ocurre? Sí, que los partidos, en este caso el Partido Socialista y el Partido Comunista, están bajo la lógica de los frentes populares, no están bajo la lógica de la revolución. En el fondo siguen las directrices de Moscú. Y Moscú les decía, armen frentes populares multiclase. Por eso hay gobierno radical con Partido Comunista. Pero eso cambia cuando se produce la Revolución Cubana. Pues la Revolución Cubana lo que indica es, como la llamada tesis, el foco de Regis Debras, un grupo de hombres puede hacer la revolución. No es necesario tener un frente popular ni hacer acuerdos con las clases medias. Podemos hacer la revolución nosotros convencidos, lo podemos hacer. Eso es un cambio radical digámoslo así, en la semántica de las izquierdas en Hispanoamérica. Por lo tanto, la idea de evitar el comunismo, tenemos un problema de pobreza extrema, ¿cómo evitamos el comunismo? Si el comunismo en el fondo está ahí, se muestra en la orbe de la Guerra Fría. Y surge la idea de superar el capitalismo. Y el diagnóstico en este caso es que el sistema capitalista en Chile no está resolviendo el problema. Por lo tanto, en ese contexto se empieza a ajustar la disputa ideológica de la Guerra Fría, en términos bien claros. Obviamente, como todo hecho histórico, esto no es de un día para otro, sino que son procesos lentos, de larga data, que se van incubando. No es que a un sujeto se le ocurrió un día en los años 60 un proyecto global, sino que esto se va cimentando en el tiempo, son ideas que se van acumulando, son hechos, decisiones. Hay un entramado más complejo que decir, a este tipo se le ocurrió esto. No, es más complejo. ¿Qué es lo que ocurre? En 1958, ¿cierto?, es electo Jorge Alessandri. Y yo esto lo llamo, o lo incluyo como un proyecto global, que es la respuesta tecnocrática planificadora. La concepción de Jorge Alessandri es que esto es un tema de una buena gestión y que con una buena gestión esto se va a resolver. Lo interesante es que es una gestión que sigue dentro del marco de la intervención del Estado en la economía. Y esto es interesante porque se mantiene, por ejemplo, o se crea, fíjense, se crea la Dirección de Industria y Comercio, la DIRINCO, que se encarga de fijar precios, de controlar el nivel de producción, etcétera, etcétera. Es un control sobre la actividad económica. Se fijan precios, por ejemplo, durante el gobierno de Jorge Alessandri. Se fijan márgenes de utilidad, por ejemplo. Y esto es algo que uno cuando lee, por ejemplo, hay un libro de Enrique Bram sobre el tema, pero uno lee estas cosas y dice, pero esto es lo que están diciendo muchas veces hoy día, ¿cierto? Se plantean rentas máximas de arriendo. Todo eso es intervencionismo en términos estrictos en la economía. Hay otro ejemplo más, porque la fijación de precios se aplicaba en distintos ámbitos. Como decía, por ejemplo, en el precio del pan, cuánto pan se produce, etc. Por lo tanto, es una economía que sigue siendo intervenida bajo una dinámica tecnocrática. Hay un proteccionismo y control de exportaciones también, muy fuerte, lo que obviamente se traduce en que ciertos bienes son o muy caros o simplemente no llegan.
Y por lo tanto estamos ante una lógica de un capitalismo corporativo. Nadie defiende el libre mercado en este contexto. Durante el gobierno de Jorge Alessandri se impulsa la reforma agraria. Muchos dicen, no, la reforma agraria la impulsó la Unidad Popular. No, fue Jorge Alessandri. Jorge Alessandri impulsa la reforma agraria el 27 de noviembre del 62. Esta ley, la 15.020. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí se refleja un diagnóstico que se está haciendo respecto al subdesarrollo en Chile, que tiene que ver con la idea de que la estructura de la propiedad y por lo tanto la estructura de la propiedad de la tierra y por lo tanto la estructura agraria del país es atrasada. Y por lo tanto hay que modernizarla. Aquí va ligado con ideas, por ejemplo, como en el fondo grandes tierras que no eran explotadas, que no eran trabajadas y por lo tanto a esto responde esa decisión. Por lo tanto, esta tecnocracia planificadora sigue en la misma senda del intervencionismo que se viene planteando desde 1920 en Chile. No hay un cambio ahí en eso. En ese contexto, esto en 1958, uno tiene que ir viendo cómo esto se va relacionando, ¿cierto? En 1958 es electo Alessandri, posteriormente irrumpe dentro de este contexto, ¿cierto?, la democracia cristiana, con Eduardo Frei como líder ahí, en esa época muy joven, obviamente. Es el contexto en el que también Estados Unidos va impulsando la Alianza para el Progreso. 58, 59 se produce la Revolución Cubana. El año 64, cuando Alessandri, en el fondo Frei es electo, Alessandri no logra una sucesión. No hay un sucesor. El año 64, por ejemplo, en el seno del Partido Socialista se produce la división y surge el MIR. Y el MIR asume la vía armada abiertamente, dice, aquí lo que hay que hacer es la revolución socialista mediante la vía armada. La democracia chilena es una democracia burguesa que impide la representación de los grupos populares y por lo tanto hay que llevar a cabo la revolución. Eso es el año 64, el mismo año en que sale electo Eduardo Frei. Eduardo Frei, de alguna forma, o la democracia cristiana, tiene una posición, digámoslo así, no sé si llamarla ambivalente, pero en el fondo ven el comunismo como un riesgo, pero dicen que en el fondo hay que pasar a otro sistema que no sea el que tiene Chile en ese contexto. Probablemente nadie quería seguir con el sistema en Chile, en términos bien honestos. Nadie asumía que había que darle continuidad a lo que existía. Entonces surge esta idea de la revolución en libertad, que profundiza la reforma agraria, se profundiza la reforma agraria fuertemente. Ya no es solo las grandes propiedades de tierra, sino que ya se extiende a distintas propiedades de tierra. Se plantea ya de forma más abierta la necesidad de cambios estructurales. En este contexto también empieza a surgir, por ejemplo, el tema de la reforma universitaria. Es decir, la necesidad de cambios estructurales se empieza a extender, o la idea de cambios estructurales se empieza a extender a distintos ámbitos de la vida social. Lo que propone en el fondo la DC en esta revolución industrial es caminar hacia una especie de capitalismo corporativo. Donde de alguna forma lo que se asume como una especie de expectativa es tener una sociedad de distintos propietarios, pero donde el Estado tiene una fuerte injerencia en eso. Acá se mantiene de nuevo el control sobre la actividad económica. Por ejemplo, ahí está el decreto 13.079 del 66, donde se refuerza la injerencia de la autoridad sobre la actividad económica. Y empieza también el proceso de
chilenización de la minería. Aquí, si se fijan, vuelve de nuevo la tesis del imperialismo. En el fondo, bueno, los grandes capitales estadounidenses explotan los recursos, no nos queda nada, entonces tenemos que hacernos de algo. Esto tiene implicancias, obviamente, en ese contexto. Este proceso tampoco tiene mucha resistencia en términos estrictos. La mayoría de los actores están de acuerdo. Y ahí uno puede evaluar si fue o no beneficioso. Pero uno ve acá ya un cambio más radical. Sin embargo, esto sigue siendo un proceso que está enmarcado dentro de la institucionalidad, si uno lo quiere considerar así en el análisis. ¿Por qué esto es importante considerarlo? Porque aquí se produce un cambio radical en muy poco tiempo. Fíjense, 64, luego la elección del 69 y empieza a ocurrir esto. Lo que eventualmente se plantea primero como una vía institucional, rápidamente empieza a tomar la vía autoritaria. No es solo la vía insurreccional, es la vía autoritaria. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir en este contexto? Y este es un contexto que ya en los años, es decir, durante el gobierno de Jorge Alessandri empieza a manifestarse esto, es la irrupción de la violencia política como un medio de acción. Eso es muy notorio. No es que antes no hubiera violencia o manifestaciones de violencia en la política chilena. No era una taza de leche. Pero empieza a irrumpir la idea de que es un mecanismo legítimo para actuar. Y además es un mecanismo legítimo para transformar la sociedad chilena. Ese es el punto más clave. Pero además, en este contexto entre el gobierno de Jorge Alessandri, Eduardo Frei y luego Salvador Allende, se empieza a producir una crítica mucho más descarnada respecto al sistema democrático chileno. Yo aquí lo pongo como para que se entienda, de alguna forma empieza a verse a la democracia como una fuente de demagogia entre los actores, simple demagogia, politiquería, no resuelven nada. Y por otro lado, se hace el diagnóstico que la democracia chilena es una democracia burguesa que hay que destruirla. Porque en el fondo, para generar el cambio real, tienes que pasar a llevar esa democracia burguesa. Todo esto en un contexto de alta polarización bajo los parámetros de la Guerra Fría. Algunos dicen, cierto, que Chile era una especie de laboratorio en términos estrictos en el contexto de la Guerra Fría. Los actores políticos además se van alineando en función de la Guerra Fría. Y aquí lo clave, y por eso uso el concepto de la vía autoritaria más que la vía insurreccional, es que lo que se establece como criterio de acción es el decisionismo autoritario. O sea, que alguien por la fuerza impone lo que haya que imponer. Eso es lo que se establece en este contexto. Es decir, como mi tesis es que la democracia ya estaba condenada, ya la habían enviado al matadero, la democracia chilena a mediados de los 60. O sea, todos los actores ya la querían matar. Este factor del elemento del decisionismo no es que un actor lo tenga, sino que es una disposición respecto al asunto político. Y eso no desaparece tan fácilmente. Ese es el punto que quiero reforzar. Se sostiene en el tiempo, cuesta hacerlo desaparecer cuando un sistema político entra bajo esta dinámica. Considerando que ya el decisionismo está instalado, se produce la llegada, ¿cierto?, de la unidad popular al poder. Y aquí ya hay un cambio muy clave. Aquí ya no es la dinámica de intervenir la propiedad. Aquí hay que acabar con la propiedad. Porque hay que caminar al socialismo. Eso es el proyecto que existe en este contexto.
Si se fijan, ya pasamos de un proyecto que busca administrar la crisis, pero que fracasa, a uno que trata de reformar el sistema, a otro que lícitamente se manifiesta a favor de una revolución. Aquí hay una manifestación clara de que se camina al socialismo. En el contexto de la Guerra Fría, obviamente los modelos socialistas eran muy claros, no había matices, no era que el proyecto fuera a construir una socialdemocracia escandinava, no, era el socialismo, donde obviamente hay una fuerte injerencia no solo de Moscú, sino que también de La Habana en ese contexto, en un contexto ideológico. Si uno lee, por ejemplo, el libro de Patricia Arancibia Clavel, ¿cierto?, sobre el tema de la violencia, uno ve cuáles son el cariz de las declaraciones de las autoridades de la época. Es como, bueno, o sea, hay que hacer la revolución y correr bala, lo hacemos, porque es lo necesario, ¿cierto? Hay una percepción en ese nivel. Por lo tanto, aquí se plantea la idea de sociabilizar la propiedad, o socializar la propiedad, lo que implica en términos estrictos volverla estatal. Y se empieza, de alguna forma, o se manifiesta esta pretensión de estatizar la banca y de distintas empresas. La nacionalización de los recursos, obviamente, acá se produce un punto que me parece que es clave y que tiene que ver con esto. Es que acá ya la reforma agraria se extiende fuera de los parámetros de los marcos legales en que estaba sustentada. ¿Qué es lo que ocurre? Que los grupos, en función de la idea de la revolución, empiezan ya abiertamente a tomarse terrenos como parte del proceso. Lo mismo ocurre con las empresas, etc. Y aquí hay un tema interesante, es que el antiguo decreto de ley 520 de la República Socialista es reactivado, ¿cierto?, por un abogado, un jurista de apellido Novoa, ¿cierto?, que permite, en este caso al gobierno de la Unidad Popular, recurrir a los llamados resquicios legales para, por ejemplo, tomar el control de una empresa. Si una empresa eventualmente, supongamos los trabajadores decían que la empresa estaba produciendo a un nivel más bajo de lo que debía, entonces bajo este decreto o esos resquicios se podía eventualmente tomar posesión de la empresa. Claramente aquí hay una pretensión de un camino hacia el socialismo que, bajo esta idea de la vía chilena, es un dilema en sí, porque se plantea la idea de que esto se va a hacer mediante las vías legales. Pero ¿cómo lo va a hacer un gobierno que quiere llevar a cabo este proceso si no contaba con mayoría en el Congreso? Porque la Unidad Popular no tenía mayorías en el Congreso. Entonces recurren a los resquicios legales para hacerlo, pero además, en este contexto, los actores políticos ya están en una dinámica en que el decisionismo autoritario es lo predominante. Y por lo tanto hay una rápida descomposición de los marcos políticos e institucionales en ese contexto. Lo que obviamente va a llevar al quiebre de la institucionalidad, en términos muy, muy claros, ¿cierto? El mismo gobierno transgrede muchas normas y por lo tanto se va produciendo no solo el debilitamiento del Estado de Derecho, sino que además la irrupción de la arbitrariedad de los particulares en las relaciones políticas, sociales y económicas de la época. Por lo tanto, la ansiada muerte de la democracia ya estaba en curso, ya estaba agonizando el sistema político e institucional. Y se produce el quiebre democrático. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Y generalmente en términos históricos siempre se plantea una fecha, ¿cierto? Pero para la comprensión de procesos históricos hay que considerar los procesos históricos, no solo una fecha. Es una mala comprensión de la historia. Y a mi parecer, para entender el quiebre democrático, en el que además están estos proyectos globales en disputa, porque todos los proyectos globales están ahí, viendo quién resuelve el problema de la crisis como sistémica que tenía Chile,
Un primer elemento es la irrupción de la violencia política como medio de acción. Eso es muy claro. No hay que obviarlo. ¿Por qué? Porque la irrupción de la violencia política lo que hace en términos estrictos es desmoronar los marcos, digámoslo así, éticos de interacción de los actores. Cuando yo valido el uso de la violencia contra otro, no hay elemento que medie entre mi persona y el otro. Por lo tanto, yo puedo hacer lo que me plazca en términos estrictos. Cuando eso ocurre en un sistema democrático, obviamente la lógica con que los actores van a operar cambia totalmente. Y eso se traduce en la descomposición del orden político. Es una descomposición, además, que no es necesariamente evidente de manera inmediata, sino que es paulatina. Pero si uno revisa cómo se desmorona el lenguaje político de la época, cómo van actuando distintos actores de la época respecto a sus interacciones con otros, se va descomponiendo toda la estructura del orden político. E irrumpe el decisionismo autoritario. El decisionismo autoritario se manifiesta no solo en el tema político, sino que además en cómo, en este caso la autoridad también, ejerce su predominio sobre el ámbito económico. Por lo tanto, ahí también para los actores económicos las certezas jurídicas y económicas se desmoronan también. Porque yo estoy sometido a la arbitrariedad, en este caso la autoridad. Y a nivel social hay una polarización extrema, aunque muchos han discutido, y me parece que es buena esa discusión, si es que la sociedad chilena estaba polarizada o solo los actores políticos. Eso es muy importante. Pero hay una polarización por lo menos entre los actores políticos. Y eso, fíjense, en términos de la resolución pacífica del problema, lo hace imposible. Los actores no logran resolver el problema bajo los mecanismos políticos e institucionales porque obviamente están tan polarizados que son incapaces de eso. Incapaces de hacer eso. Sumado a que hay otros actores que lo único que están esperando es que se desate en el fondo el tema violento. Porque esa es la razón de ser de esos actores. Y por lo tanto, se hace imposible, ¿cierto?, la resolución pacífica del problema. Y se desmorona la democracia. Eso es lo que ocurre, en términos estrictos. Pero se desmorona una democracia que, como vemos, venía arrastrando una serie de problemas durante varias décadas. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay otro proyecto global, que es el que irrumpe en este contexto, que no es Pinochet el que tenga esta idea. Pinochet más bien respondía igual a la continuidad de una lógica más bien interventora, cambia de opinión después, pero en el fondo aquí lo que ocurre, el cambio esencial, es que se pone fin al estatismo económico sistemático que tenía Chile durante todo el siglo XX. Y aquí se plantean ciertos elementos que permiten ese giro. Se asume el rol subsidiario del Estado, es decir, que el Estado tiene un rol, pero no es regularizar cuántas panaderías puede haber en Providencia. O qué tipo de pan se hace en la panadería. Eso no es un rol del Estado. Se plantea el permitir y destrabar la libre iniciativa económica. Si uno revisa en el tipo de reglas y reglamentaciones, por ejemplo, fijar máximos de arriendo o máximos de ganancia, eso es obviamente ponerle un cortapisa a la iniciativa económica. Bueno, acá lo que se plantea es generar o permitir la libre iniciativa. Promover la apertura económica, es decir, tratar de apuntar al exterior. La ICI ya había entrado en crisis. Obviamente la industrialización sustitutiva no resolvió nada. La reducción de aranceles y el gasto focalizado. Ese es como el eje de este proyecto global. Si nosotros lo vemos en términos estrictos en la disputa de estos proyectos globales que tratan de resolver esta crisis sistémica,
este proyecto global es el que termina imponiéndose en términos estrictos, ¿cierto? Por distintos factores, no es... Hay factores incluso azarosos en esto. Porque no está el proyecto económico en la Junta de Gobierno necesariamente, pero sí es algo más bien azaroso que ellos escuchen a los economistas que recomiendan estas medidas. Ahora, ¿qué es lo que se produce? Hay un cambio primero en este nivel. Esta es mi tesis, es que primero se pone fin al estatismo económico, pero no se pone fin al decisionismo autoritario. Eso se mantiene en el tiempo hasta el retorno a la democracia. Ahí se acaba el decisionismo autoritario. Y aquí es interesante porque los actores políticos, ¿qué asumen? Que la democracia del régimen es admisible, no otro. No es ni la dictadura del proletariado, ni la dictadura por aquí y allá, no. La democracia es el régimen admisible entre los actores políticos. Ese es un consenso que a mi parecer es frágil, que se ha visto mermado, debilitado, por responsabilidad de los propios actores políticos. Se asume la libertad económica como el elemento para generar progreso y bienestar. No es otro, no es ni acrecentar el Estado, ni generar más empleo público, no, es la libertad económica como el mecanismo para generar progreso y bienestar. Se asume que el modo de hacer que la economía en Chile aproveche sus ventajas competitivas es incluyéndola en el mundo, no cerrándonos. ¿Se imaginan nosotros nos cerráramos económicamente? Vamos a hacer nuestros propios celulares. Por lo tanto, la lógica es aprovechar nuestras ventajas comparativas y aprovechar las ventajas comparativas de otros actores, otros países. Se focaliza el gasto, es decir, que el gasto tiene que ir en ayuda de quienes efectivamente lo necesitan. Y a mi parecer esto lo más clave es que la provisión de bienes públicos se produce mediante nexos estatales privados. Y eso genera un elemento virtuoso en el sistema que permite resultados en el fondo. Y esto es como un poco para ver en los datos, no estoy inventando. Por ejemplo, aquí vemos la tasa de pobreza histórica en Chile desde 1850 a 1990. Esto lo hace Bastián Romero, nuestro economista e investigador a cargo de Progreso en Cifras. Y miren la cifra. Miren 1930. Aquí el per cápita, 1810 a 2023. Ahí se produce un desplome probablemente. Y aquí hay un salto evidente, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son las claves del progreso, a mi parecer, considerando el análisis de estos proyectos globales? Es democracia y libertad económica. Es esa relación virtuosa, ¿cierto? Y aquí en Chile está el índice de desarrollo humano. Aquí no se ven muy bien los colores, pero ahí está Chile. Pero aquí en la pregunta, yo voy a terminar, Lucas, ¿estamos cuidando las claves de ese progreso? Esa es la pregunta. Y aquí vuelvo a mi tesis del análisis como de Chile en el siglo XX. Yo creo que Chile podría estar eventualmente volviendo a su ciclo de intervencionismo y decadencia endémica por malas decisiones políticas. Por ejemplo, aquí, Chile retrocede 27 puestos en los últimos 5 años del índice de libertad económica. Ahí tenemos un desplome muy evidente, ¿cierto? Crecimiento real de la economía 2013 a 2023.
Ahí estamos, ahí estamos. PIB per cápita, menos 0,4. Comparación regional de dinamismo económico. ¿Y Chile? Esto es lo proyectado 2025. Y versus, obviamente, lo que va ocurriendo aquí, por ejemplo, con el número de empleados públicos. Ahora, todos los gobiernos han ido acrecentando esto. Porque se va produciendo un problema a nivel de los grupos políticos. En general. Entonces, crece el empleo público, pero crecemos menos. Déficit del Estado. Miren el Estado como déficit. O sea, el Estado contrata más gente y gasta más. Y ahorra menos. La deuda pública. El nivel prudente 45%. Estamos ahí casi al nivel de la imprudencia. Fíjense cómo uno podría ver aquí deuda pública, cómo baja. Hay una fase de, por ejemplo, inversión en infraestructura y una serie de cosas, y baja, y luego empezamos de nuevo. Pero uno debería hacerse la pregunta, ¿en qué se está gastando esta plata? Porque si es, por ejemplo, si estuviéramos haciendo más carretera, más puertos, infraestructura, aeropuerto, sería bueno, activa la economía, pero ¿en qué estamos gastando esto? Eso.